¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Saludable, su espacio de salud. Hoy nuestro invitado es el doctor Héctor Tamashiro, médico reumatólogo. Desarrollaremos qué es lo que abarca esta especialidad, cuáles son las patologías más frecuentes, los síntomas a tener en cuenta, la prevalencia de la enfermedad, qué impacto tiene esta enfermedad en la salud pública. Acompáñenme, iniciemos nuestro programa. Gracias por estar en el programa y acompañarnos a informarle a la gente. ¿Qué es la reumatología? ¿Qué es esta especialidad? ¿Qué abarca la reumatología? Bueno, la reumatología es una rama de la medicina interna o de la clínica médica, o sea que somos médicos con formación clínica y tratamos enfermedades como de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, pero también incluye otras enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Enfermedades metabólicas, enfermedades vasculares como la vasculitis y enfermedades, por ejemplo, de orden genético o hereditario. O sea que esta especialidad abarca todo un gran espectro de posibilidades de enfermedades en cuanto a orígenes que pueden tener, digamos, confluencia con otras especialidades, pero que bueno, el tratamiento como es abarcativo puede tener varios enfoques, ¿verdad? Exactamente, sí. Se dice que más o menos comprende más de 200 entidades distintas, claro, la reumatología, enfermedades distintas, y sí, tiene muchas manifestaciones, no solamente a nivel musculoesquelético, o sea, sino manifestaciones extraarticulares, a veces le decimos nosotros, por ejemplo, el sistema nervioso, riñón, corazón, pulmón, infinidad de órganos. Muy bien, estas enfermedades tienen, digamos, trascendencia hereditaria, tienen carga genética. Sí, la mayoría de las enfermedades reumáticas tienen carga genética. Bien. Especialmente las de lo que se llaman autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus, el síndrome de Sjögren o síndrome seco que le llaman, esclerodermia, dermatomiositis, después la vasculitis, por ejemplo, también. Bien. La artrosis incluso también tiene fondo genético, la osteoporosis también, algunos tipos de osteoporosis también puede tener un fondo genético. Con respecto a la prevalencia en géneros, ¿las enfermedades reumáticas tienen más impacto en uno que en otro? Sí, si hablamos en general, es más frecuente en las mujeres, en general. Pero hay algunas enfermedades, específicamente la gota, por ejemplo, es más frecuente en el varón. Y hay otras formas de enfermedades que también son más frecuentes en el varón, pero son menos frecuentes, pero cuando se manifiestan en el varón son más agresivas que en la mujer. Por ejemplo, en la vasculitis sistémica o en la artritis reumatoidea. Bien. Tienen un comportamiento distinto. Bien. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en los cuales la gente debe estar atento a los fines de poder pensar en que algo está pasando y llegar o al médico clínico que derive al especialista o directamente a la consulta con el reumatólogo? Bueno, el síntoma principal de consulta es el dolor. El dolor musculoesquelético puede ser periférico, ¿no es cierto?, espinal de la columna vertebral, ¿no es cierto? Ese es el primer motivo de consulta. Los otros motivos son la rigidez, por ejemplo, que se le produce la limitación funcional, o sea, la falta de movilidad que pueda tener el paciente. A veces otros síntomas, manchas en la piel, por ejemplo, o síntomas generales, por ejemplo, fiebre, cansancio, dolores musculares, muchos síntomas, pérdida de pesos, por ejemplo, caída de cabello, llagas en la boca, en úlceras en las piernas. Bien. O sea, una infinidad de síntomas, pero el principal es el dolor. El dolor. El dolor es el que más lo lleva a la consulta. Y estas distintas enfermedades, como vos decías al principio, que son muchas, tienen mucha sintomatología en común. ¿Cómo ustedes después, qué elementos toman para ir tratando de diferenciar cuál es el proceso prevalente u originario de esos síntomas? Sí, en primer lugar se caracteriza el dolor. Si empieza de golpe el dolor, si empieza de forma lenta, desde cuándo tiene el dolor, si es la primera vez, si apareció de nuevo, si es de mayor intensidad actualmente, si se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, si se inflama la articulación. Eso nos va a orientar mucho si es una artritis, si es un dolor de otro origen,
puede ser un origen distinto, ¿no es cierto?, al lugar donde le duele el paciente. Por ejemplo, le dice, me duele la pierna, pero el problema está en la cintura, por ejemplo. Claro. O si tiene dolor articular, inflamación y enrojecimiento de la articulación, bueno, ya nos va a orientar una enfermedad, por ejemplo, una artritis. Y dentro del término artritis comprende varias enfermedades. Uno dice artritis y las personas en general piensan que es la artritis reumatoidea. No, hay muchas artritis. Puede ser la gota, puede ser la misma artrosis que se inflama, la artritis reumatoidea, por supuesto. Lupus también puede producir artritis. Hay muchas enfermedades. Hay enfermedades con depósitos de cristales de diversos orígenes que también producen inflamación articular. Incluso las infecciones también, o las reacciones a las infecciones. Por ejemplo, la fiebre reumática, claro, que no está el germen en la articulación, sino que hace una reacción, pero el campo de batalla es la articulación. Claro. Vos recién nombraste, y te pregunto porque es un término que presta confusión y son dos entidades distintas. Vos recién dijiste una artrosis que puede gatillar o terminar en una artritis, con lo cual yo supongo que artrosis y artritis son cosas distintas. Sí, generalmente las personas, el paciente confunde lo que es artritis y artrosis. Cuando uno habla de artritis, generalmente habla de artritis reumatoidea. Es una enfermedad que, como su palabra lo dice, itis, todos los términos terminados en itis en medicina, significa inflamación, como una apendicitis, una amigdalitis, una flebitis, una celulitis, bueno, todos esos términos indican inflamación. En el caso de la artritis es la enfermedad que nosotros tratamos con mayor frecuencia, ¿no es cierto? También está la osteoartrosis, que también tiene proceso inflamatorio, pero la artrosis es un proceso más bien degenerativo de la articulación y aparece con el transcurso del tiempo, o sea, con la edad. En cambio, la artritis reumatoidea es generalmente una afección que puede afectar a cualquier edad, pero es más frecuente en una mujer en la etapa de la menopausia. Bien. Es mucho más frecuente. Eso... Y la diferencia es que uno tiene más componente inflamatorio, pero no deja que la artrosis tampoco tenga procesos inflamatorios. Por eso los americanos le dicen osteoartritis, claro, a diferencia de los europeos que le dicen osteoartrosis. Nosotros tomamos la terminología europea y le decimos artrosis, como un proceso más bien degenerativo, pero tiene componente inflamatorio. Por eso decimos artrosis con componente inflamatorio. Tener actividad física, un ordenamiento alimentario, un peso adecuado, ¿eso influye a futuro a prevenir o a disminuir la posibilidad de que estas enfermedades aparezcan o aparezcan con menos intensidad y menos fuerza? Sí, sí. La osteoporosis, por ejemplo, sí, es una enfermedad que se puede prevenir con una dieta, con ejercicio, con exposición solar. Esa sí es una enfermedad que podemos prevenir. La artrosis podemos prevenir en parte, porque no podemos modificar lo genético. Claro. Si ya una persona tiene una carga genética de hacer artrosis, muchas veces ocurre que viene el paciente con antecedentes familiares, abuelos, tíos, incluso padres, o familiares de primera línea, ¿no es cierto?, que tienen ya la enfermedad. En ese caso no podemos modificar eso, pero sí le podemos aconsejar que no aumente de peso, que no haga ejercicios que produzcan impacto articular o que haga determinados deportes. Especialmente los pacientes que tienen trastornos de sobrepeso u obesidad, afecta a los miembros inferiores, especialmente las rodillas y las caderas. También puede afectar los tobillos, la primera articulación del dedo, de los dedos de los pies, que es la articulación donde habitualmente se produce el juanete. Ahí también puede afectar. Entonces, lo que le recomendamos al paciente es los cuidados en cuanto a la nutrición y a los ejercicios, que no sean de impacto y que no aumenten de peso. Eso sí, eso ya hablamos de una artrosis que se llama no primaria. La primaria es la que se produce por fondo hereditario, cuando ya tiene una herencia o una predisposición genética para hacerlo. En el caso de la artrosis secundaria, que es producida por un trauma, no es que se haya producido una caída o un golpe de la articulación, sino que el microtraumatismo repetitivo de un paciente con sobrecarga articular produzca la lesión y eso condiciona más la aparición de la artrosis. Bien. Ahora, ¿hay medicación que pueda provocar o exacerbar o descompensar a un paciente con una patología osteoarticular? Sí, por ejemplo, si hablamos por ejemplo de enfermedades como la gota,
Sí, hay medicamentos que se indican y pueden producir aumento del ácido úrico, que es la materia prima para producir la enfermedad. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina, ¿no es cierto? O a veces la toma de determinados diuréticos. En ese caso, ¿no es cierto?, sí pueden llegar a elevar los niveles de ácido úrico y provocar o perpetuar el problema de la gota, en ese caso. Y después otros medicamentos que son muy importantes tener en cuenta, en el caso de la osteoporosis, son los corticoides. Los corticoides, que son medicamentos que afectan el metabolismo de la vitamina D, que la vitamina D es muy importante para la absorción y mineralización del hueso. Y otros medicamentos también importantes que pueden producir este tipo de alteraciones son, por ejemplo, medicamentos que damos para la artritis, como el metotrexato, que también puede llegar a producir osteoporosis. Por eso muchas veces acompañamos el tratamiento de la artritis con medicamentos que no provoquen este deterioro óseo, digamos. Por ejemplo, la vitamina D, que acompañamos muchas veces el tratamiento con corticoides. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 075. Juana Coslay. 1, 2, 3. Baby, love never felt so good, and the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be. I can't take it, 'cause baby, love never felt so good, so we never felt so. Ahora, desde el punto de vista diagnóstico, cuando a ustedes les llega un paciente al consultorio y hay que hacer una valoración inicial, orientativa, no necesariamente hay que pedir o estudios genéticos o imágenes de alta tecnología, sino que generalmente se empiezan con cosas mucho más sencillas que pueden dar respuesta a lo que buscan, en este caso ustedes. Así que por ahí la gente piensa que todo es alta tecnología y que con cosas sencillas, o tal vez con una radiografía y un laboratorio es suficiente. O sea, hay cosas sencillas en las cuales uno puede trabajar y hacer diagnósticos. Sí, habitualmente la medicina se basa en la evidencia, ¿no es cierto? Y lo que más necesitamos el médico con formación clínica es hacer un interrogatorio exhaustivo, ¿no es cierto? Y un examen físico también apropiado para llegar a un diagnóstico. A veces con eso es suficiente para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, en la fibromialgia, el diagnóstico es meramente clínico, no hace falta estudio de ningún tipo. Ahora, si nos encontramos con un paciente que, como dijiste al comienzo, que tiene una artritis y no sabemos cuál de las artritis es, en ese caso sí debemos recurrir a otros estudios. Por ejemplo, estudio de imágenes básico como radiología o si no, estudio de laboratorio. Bien. Nombraste la fibromialgia. Rápidamente, ¿es una moda o es algo que ya está instalado como un cuadro que ya sabemos potencialmente cuáles son los orígenes de esta enfermedad? ¿Tiene que ver con el estilo de vida actual? ¿Qué es esto? Bueno, la fibromialgia es más que enfermedad, un síndrome, un grupo de síntomas, ¿no es cierto?, que lo caracterizan. Es una enfermedad producida por un trastorno de neurotransmisores, especialmente la serotonina y la noradrenalina. La serotonina es la que nos regula el sueño, el dolor y el humor también. Y bueno, y todo lo que esté relacionado con la noradrenalina es todo lo que se desencadena por el estrés, ¿no es cierto? Todos digamos, todos los eventos que se producen cuando uno está en la lucha o la huida. Bueno, eso también. Y tiene mucho que ver con la edad del paciente. Generalmente son menores de 50 años y la prevalencia es mayor en las mujeres. Entre el 80 y el 90% son mujeres. Pero no quiere decir que los hombres no puedan tenerlo. Parece que también influye acá factores hormonales, ambientales y también psicosomáticos. Por eso muchas veces la fibromialgia se relaciona con otros problemas de salud
por ejemplo, con el colon irritable, que es un trastorno funcional. Más que orgánico. Bien, ¿y cuáles son los síntomas globales más prevalentes en este síndrome? El dolor, especialmente generalizado, difuso, tanto axial, o sea, del tronco, como de las extremidades. Después la rigidez a la mañana, el cansancio y los trastornos del sueño. Esos son los síntomas más frecuentes de los pacientes con fibromialgia. Por lo que vos me decís, asumo entonces que el tratamiento de este síndrome va más allá eventualmente de un analgésico, sino debe haber toda una serie de factores sobre los cuales hay que trabajar para llegar a la resolución del problema. Sí, los antiinflamatorios en general, como no es un proceso inflamatorio, no funcionan en estos pacientes. Se utilizan otro tipo de drogas, que son los inhibidores de captación de serotonina. Justamente hablamos de la serotonina, que es uno de los... Se sabe cómo se produce el síndrome, pero no se sabe el origen. Claro. Si eso te contesta la pregunta. Pero hay otros tipos de tratamientos, también hay medicamentos anticonvulsivantes que también se utilizan, relajantes musculares, rehabilitación física, todo eso es un grupo de armamentos que tenemos el reumatólogo para ese tratamiento de este ¿Y la terapia conductual a veces ayuda a esto? También, hay muchos factores, tantos, se dice, bueno, ¿será secundario o primario a un problema de depresión, por ejemplo, o de ansiedad? O de estrés laboral, emocional, físico o de cualquier origen. Entonces sí, muchas veces tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a la psicoterapia o a veces al psiquiatra. Bien. Con respecto al armamento terapéutico que ustedes disponen para tratar toda esta amplitud de enfermedades que engloban la reumatología, debe ser variado, debe ser seguramente no solamente farmacológico y dependerá o tendrá cada paciente en particular un tratamiento específico. Sí, acá, tratamos de tener no el traje de confección, sino el traje a medida. Claro. ¿No es cierto? Adecuarlo a cada paciente. Sí, depende de la patología, ¿no es cierto? Hay ya un protocolo de tratamiento en general, pero también hay que ver cada paciente en particular cómo responde el tratamiento y hay que individualizar en qué situación, la edad, por ejemplo, si está embarazada. Hay varias situaciones. Si tiene antecedentes gástricos, renales, cardiovasculares, lo que sea, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta la comorbilidad que le llamamos los médicos, claro, para hacer el tratamiento adecuado. Porque ahí estamos más dañando al paciente que trata de mejorar, claro, su ¿no es cierto?, calidad de vida. Claro. Así que en ese caso sí es como toda la especialidad de medicina. Y muchas veces los pacientes preguntan, ¿y me curo, doctor, con estos medicamentos? En realidad, en general, las enfermedades reumáticas, como muchas enfermedades de medicina, no se curan, se tratan. Si un diabético no tratamos, si un hipertenso no tratamos, no va a andar, digamos, estable. O sea que no le curamos el problema en sí, sino que lo tratamos. Y hay medicamentos, y cada vez aparecen medicamentos más específicos, que van a blancos más específicos, ¿no es cierto?, que han logrado efectos mucho más alentadores y en cuanto a lo que es pronóstico de estas enfermedades. O sea que nos ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes. Seguramente te estás refiriendo a la medicación biológica. Por ejemplo, la biológica, sí. ¿Y le podemos explicar a la gente qué son estos medicamentos biológicos? ¿Cuál es el fundamento? Claro, uno conoce cómo se produce la enfermedad, lo que decimos en medicina, etiopatogenia. Y en estos casos, por ejemplo, la artritis reumatoidea producen sustancias que son proinflamatorias, que se llaman citoquinas. Las citoquinas producen inflamación y daño en las articulaciones, de ahí la deformidad de los pacientes. Por eso a la gente le dicen el reuma deformante. Justamente estas dianas terapéuticas son, por ejemplo, los anti-TNF, que bloquean esa sustancia, que es una citoquina proinflamatoria, y hace de que no produzcan la cascada de eventos que llevan a la inflamación. Bien. Ese es un ejemplo. Hay otros tipos biológicos, el anti-CD20, por ejemplo, la anti-interleuquina 6, hay varios medicamentos, el Abatacept, hay una infinidad de medicamentos para la artritis reumatoidea. O sea que hoy en día contamos con un armamento de tratamiento para la artritis reumatoidea muy importante y muy efectivo. Ya no tenemos que ver pacientes en silla de ruedas. Claro. Si el paciente viene a la consulta con un reumatólogo y un adecuado tratamiento, hace de que las complicaciones no aparezcan. Bien. Eso tendría que ser de 20 años atrás, el paciente, claro, que viene en silla de ruedas. No tendría que ser así. A ver, y una cosita que quiero comentarte es que
el hecho de que exista la artritis reumatoidea justifica la especialidad nuestra, la reumatología. Claro. O sea, la importancia que tiene la enfermedad para que haya una especialidad para el tratamiento de esa enfermedad. Hay una terapéutica no farmacológica que uno aplica más allá para mantener, evitar que estos procesos inflamatorios se activen, disminuyan, etcétera, etcétera. Me gustaría que comentaras un poquito. Sí, lo que decimos nosotros, medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo. Bueno, sí, por ejemplo, la dieta influye. Si hablamos de un paciente con artritis gotosa, por ejemplo, sí, va a influir mucho la dieta. Le vamos a tratar de evitar todo lo que tenga purinas, o sea, lo que tenga mucha carga de ADN, que, por ejemplo, ¿qué alimentos? Semillas, por ejemplo, el tomate, sacarle la semilla, tratar de no comer carnes que tengan glándulas, por ejemplo, hígado, molleja, riñón, que nos gusta tanto el argentino, pero bueno, vamos a tener que tratar de evitarlos. Y después también algunos evitar determinados medicamentos, también es importante, o recomendarle al colega que ha indicado, ¿no es cierto?, reemplazarlo o modificar la dosis. Buscar alternativas. Claro, buscar alternativas. Después, en cuanto a lo que es ejercicio, sí es muy importante. Fortalecer la musculatura paraarticular o al lado de la articulación es muy importante para que se mantenga la función de esa articulación. Los ejercicios de elongación también, eso también es muy importante. Las caminatas, la exposición solar en el caso de la osteoporosis, como habíamos dicho anteriormente. Después, todo lo que sea modalidades rehabilitación física también importante, o sea, tratamiento no médico, sino ya con colegas. Claro. Y después, si es necesario, como en la fibromialgia, ir a hacer psicoterapia o recurrir a medicamentos ya para hacer tratamiento de depresión, por ejemplo, que está muy asociado con el síndrome de fibromialgia. Bien, relacionando la reumatología, como todo, cada vez en medicina hemos ido, a medida que fue avanzando, o va avanzando todo lo que tenga que ver con procesos proinflamatorios, protrombóticos y toda esta cuestión, hace que en algún punto o en algún momento haya una interacción con otras especialidades, porque hay patologías que van de la mano y que tienen que ver con la afección de distintos órganos en particular y que ponen a trabajar en forma interdisciplinaria. Me gustaría que comentaras un poquito esto. Exactamente. Bueno, hay una patología que vemos en reumatología, que muchas veces la diagnosticamos y necesitamos recurrir a otro especialista, que es el síndrome antifosfolipídico. Es un estado de coagulación, ¿no es cierto?, que puede afectar tanto las venas o las arterias, ¿no es cierto?, y puede producir trombosis, o sea, se puede tapar una arteria de cualquier órgano, pulmón, cerebro, miembros inferiores, en la retina, cualquier parte del cuerpo se puede producir. Entonces vamos a recurrir a ¿quiénes? Al órgano afectado, si es neurológico, si es pulmonar, si es cardiológico, y vamos a necesitar también la ayuda de un hematólogo para anticoagular a estos pacientes. Y este síndrome se relaciona mucho con el lupus eritematoso sistémico, por eso le dicen síndrome antifosfolipídico secundario. Secundario al lupus, pero también puede estar relacionado con otras afecciones reumáticas, artritis, dermatomiositis, hay varias afecciones que pueden estar relacionadas. Están comprendidas dentro de las enfermedades autoinmunes. De todo lo que me has contado, creo que es muy importante transmitirle a la gente de que esto tiene un impacto en la salud pública muy importante por los órganos que afectan y cómo se presentan estas patologías y los tiempos que a veces llevan el tratamiento. Me gustaría que me comentaras un poquito sobre esto. Sí, las enfermedades reumáticas en general producen un gran impacto socioeconómico. Por un lado, la discapacidad laboral que puede producir, ¿no es cierto?, hace de que el paciente se vea obligado a recluirse en la casa, no a tener un ingreso de un sueldo, ¿no es cierto? Eso produce un gran impacto a nivel social y familiar en el núcleo familiar. El otro impacto que produce en la sociedad misma, al no trabajar, ¿no es cierto?, obviamente puede ser reemplazado por otra persona, pero al no trabajar produce un impacto también importantísimo, no solamente a nivel laboral, sino en los gastos de salud que provoca esta enfermedad. Al ser enfermedades crónicas que van prolongadas en el tiempo, el tratamiento es permanente, entonces hace de que los gastos de salud sean importantes. Especialmente los gastos, hay gastos que se llaman gastos directos y gastos indirectos y gastos intangibles. Los gastos directos están relacionados a toda la atención médica,
pero eso va más en cuenta del paciente y de las obras sociales. Los gastos indirectos ya son otro tipo de gastos. Por ejemplo, los gastos que se producen porque el familiar que tiene que venir a acompañar deja de trabajar y acompaña al familiar. Ese es un gasto indirecto, por ejemplo. Y los intangibles son los más relacionados a cuestiones jurídicas, por ejemplo, el sufrimiento que tiene el paciente. Esos gastos no los podemos medir, pero son gastos realmente. Y afecta mucho al paciente y a la emoción, a la parte psicológica del paciente. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, vemos que tiene tanto impactos económicos, sociales, familiares, psicológicos. Tiene un gran impacto en las enfermedades reumáticas. Probablemente es una de las que más provoca trastorno en el núcleo familiar también. La interacción. Muchas veces el paciente que tiene enfermedad reumática por la deformidad se aíslan de la sociedad, porque se ven de esa forma, ¿no es cierto?, y que no quieren estar en sociedad. Entonces eso también produce otro impacto a nivel emocional. Entonces hay que rever muchos problemas en este sentido, porque a veces no se le da la importancia que tiene, pero yo creo que la enfermedad reumática le tendría que dar más importancia. Son tan frecuentes las enfermedades reumáticas, el 30% de la consulta en una clínica general son reumatológicas. Claro. Y la primera causa digamos, de restricción laboral es la reumatológica. Claro. Así que... Y aparte, a punto de partida de lo que estás diciendo, es muy importante tratar de no subestimar los síntomas, no automedicarse o tratar de ir directamente al especialista o con médicos formados, para que no pasa por el analgésico solo, como vos decías, porque aparece, ese analgésico puede ser el detonante de la exacerbación de la enfermedad y, digamos, diluirlo en el tiempo al diagnóstico, y cuando uno llega ya tenemos afección de las distintas articulaciones, ya es más complicado, es más complejo, más caro. Entonces, como todo en medicina, llegar temprano, llegar rápido, llegar al especialista, llegar al médico formado, hace que todo este impacto que vos decís desde el punto de vista de salud realmente sea subsanado o cumpla un beneficio, un rol. Bueno, justamente la enfermedad reumática, por ejemplo, un dolor, ¿qué hace el paciente? Muchas veces se automedica, o el que tiene más intervenciones farmacológicas, o el médico muchas veces le indica algún tratamiento y bueno, es un trastorno pasajero, por ejemplo una lumbalgia, y cede. Pero ¿qué pasa? Este tipo de patologías, aunque sean muy leves, digamos, entre comillas, porque a veces no son tan leves, a veces producen otro tipo de trastorno, a veces encontramos de que tiene una hernia discal o lo que sea. Muchas veces son transitorias, pero que producen un gran impacto a nivel socioeconómico, por el tema de que es muy frecuente y por el hecho de que muchas veces el paciente tiene que dejar de trabajar. En cambio hay otras enfermedades crónicas que son mucho menos frecuentes, pero que producen mucho gasto al paciente, pero no a nivel social, a nivel de la sociedad ni de la economía. Claro. Pero sí, por ejemplo, enfermedades mucho más leves, como por ejemplo una lumbalgia. Después, no sé si te contesta eso la pregunta un poquito. Y el otro concepto que quería transmitir es que justamente las enfermedades reumáticas son una de las enfermedades que más el paciente se automedica. Y ahí aparecen muchas veces las complicaciones. Complicaciones digestivas, por ejemplo, o a veces se le sube la presión porque está tomando antiinflamatorio, o producen trastornos renales, muchas manifestaciones. Úlceras gástricas, por ejemplo, gastritis, ese tipo de problemas que a veces el paciente desconoce. Claro. Y a veces también tiene la facilidad de acceder a estos medicamentos en un kiosco, comprar ibuprofeno, diclofenac, y en la farmacia también. Pero hay que tomarlos con cuidado estos medicamentos y con controles. Hay que tener mucho cuidado. Realmente te agradezco la presencia y estaremos en contacto. Gracias a vos. En poco tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 076.
37, Juana Coslay. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Saludable. Nos acompañó hoy el doctor Héctor Tamashiro, médico reumatólogo. Su lugar de atención es Bolívar 1277. Recuerde, cualquier consulta, cualquier sugerencia, aquí, a pie de pantalla, están todos los contactos posibles. Celular de la producción, Facebook, mails, o si no recuerde, tenemos el canal de YouTube. Necesitamos que nos acompañe y nos ayude a hacer el mejor programa posible. Hoy desarrollamos la especialidad reumatología. Hablamos de los conceptos generales y todo lo que abarca las distintas enfermedades que se engloban dentro de la especialidad. A tener en cuenta la prevención, los antecedentes, los síntomas que hagan que una consulta temprana y precoz pueda evitar a futuro problemas serios que impactan en su vida diaria. La consulta con el especialista es lo más aconsejable. Nos vemos en 7 días.